Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Amén. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Y bienvenidos también todos los que nos siguen allí en casa en nuestra transmisión en vivo. Que el Señor nos bendiga a todos. Y hoy aprendimos una nueva canción que dice que el pueblo del Señor dice aleluya. Y a nosotros no nos da miedo que nos digan aleluya, ¿cierto? Entonces, a ver, como para ponernos en sintonía, a ver, vamos todos a decir un aleluya, eso es así bien, al Señor. Bueno, entonces, 1, 2, 3, aleluya. Está bien, es cierto. Bueno, allá en casa también ustedes pueden ponerse aleluyas también. Entonces, una vez más, 1, 2, 3. Aleluya, gloria a Dios por eso. Qué bueno que podemos estar en el día de hoy escuchando la palabra del Señor. Qué bueno saber de tantas cosas que Él diariamente con su misericordia nos otorga, nos da, nos apoya. Por eso estamos también muy animados que podemos progresivamente, poco a poco, reunirnos presencialmente, pero también qué bueno tener la oportunidad de estar en vivo allá desde sus casas. Para aquellos que nos están visitando por primera vez o tal vez nos están viendo por primera vez, mi nombre es Juan Carlos Mejía, tengo el privilegio de servir como pastor aquí en la iglesia. Estamos todos para servirle. Si hay alguna duda, alguna pregunta, en verdad en nuestras redes sociales y nuestro celular de WhatsApp funciona súper bien en la comunicación. Si hay alguna duda al respecto, no duden allí de preguntas, inquietudes. Estaremos atentos para atender a todas las personas, particularmente a aquellos que nos visitan. Muy bien, entonces en nuestra serie de predicaciones que hemos llamado Caminar por Fe. Caminar por fe es la esencia del ser cristiano. La forma como vivimos los cristianos es por fe. La palabra del Señor lo dice de una u otra forma, es particular del pueblo cristiano y debe tener algunas características el hecho de caminar por fe. Esta es nuestra tercera semana. Ustedes pueden seguir los otros sermones si no lo han visto en nuestro canal de YouTube, ahí están los otros sermones. Pero el día de hoy voy a hacer un pequeño repaso. Primera semana, vimos que la fe es fundamentalmente la confianza en esa realidad invisible del reino de los cielos en la tierra. Es esa confianza de un reino, de una acción de Dios que aparentemente no se ve, pero que es más real que las cosas que percibimos con nuestros sentidos. La fe va más allá, es más bien, por fe es que empezamos a ver las cosas que Dios hace con esos ojos de la fe. Nuestro Dios no ha parado de actuar, nuestro Dios sigue obrando cada día en nuestra vida. A veces en un mundo tan lleno de dificultades y de oscuridad parece que no lo vemos, pero aquel que camina por fe, camina viendo esa realidad invisible. Y una primera característica que veíamos la primera semana, aquel que camina por fe no es que no tenga problemas, sino que los problemas no nos abruman. Los problemas no nos aplastan, no nos acaban, no nos desintegran. La vida trae pruebas difíciles. A veces hay momentos más tranquilos en nuestra vida, pero a veces hay otros de bastante turbulencia. Y tenemos que decir como el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Porque aquel que tiene y caminamos por fe, los problemas no nos abruman. En segundo lugar, hace 8 días veíamos la segunda semana
El que camina por fe se enfoca en las cosas correctas. Tiene una vida enfocada en las cosas correctas, no en las cosas que se ven, como nuevamente el apóstol Pablo dice, en las cosas que no se ven. Y fundamentalmente en lo espiritual. Y por esencia, y por, digamos, la parte más central en que los enfocamos, nuestra vida gira alrededor de enfocarnos en nuestro Dios. Es el mayor tesoro. Y como veíamos, como dice al comienzo del Salmo 23, cuando tenemos al Señor en nuestra vida, todo lo demás es añadidura. Cuando tenemos al Señor, Él es nuestro tesoro y es lo principal. Lo tenemos de verdad, como dice el salmista, lo tenemos todo. Y el caminar solamente viendo lo de las cosas de este mundo es bastante complicado. Ahí tiene consecuencias destructivas. El mundo vive así. Por eso estamos con tantas dificultades. Filipenses 3:19 dice: su destino es la destrucción. Aquellos que viven solamente para lo terrenal, digamos, adoran al Dios con minúscula de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Ahí es una vida llena de tristeza. Pero nosotros que caminamos por fe, nos enfocamos en lo que está más allá. En nuestro Dios, veíamos, invertimos en los únicos seres creados que tenemos eternidad, que es el ser humano. Aunque hace 8 días también decía, bueno, de pronto los gaticos están ya llegando allá, casi, los perritos, bueno, tal vez, ¿cierto? Bueno, la Biblia no dice nada al respecto. Afirma la eternidad del ser humano. En el día de hoy, el que camina por fe tiene un objetivo en la vida. Caminamos por fe, no por vista. Nuestro objetivo en la vida es agradar a Dios. De las formas como caminamos por fe, esta es la más relacional, esta es la que tiene un sentido más relacional. Y vean, las cosas que voy a decir de hoy no se trata de alta investigación en relaciones, son cosas básicas. Pero no se nos olvide que nosotros tenemos una relación con nuestro Dios, por eso caminamos por fe. Y el que camina por fe tiene un objetivo en la vida y es claro, agradar a Dios. Esa palabra es muy importante, agradar a Dios. Busca que Dios se complazca en nuestro comportamiento. El tesoro, como veíamos hace 8 días, de nuestra vida es el Señor, nuestra relación con Él. Nuestra mente debe estar fija en Él, meditamos en Él, en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que buscamos hacer lo que desea esa persona. En este caso, nuestro Dios. 2 Corintios 5:9 dice: por eso nos empeñamos. El que camina por fe se empeña, trabaja, se esfuerza en agradarle. Ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o lo hayamos dejado. Es decir, esto de vivir para agradar al Señor empieza aquí, pero allá en el cielo continúa. Nuestra vida es, a ver, ¿qué hacemos para agradar al Señor? Efesios 5:10 habla en ese sentido, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben que lo que le agrada al Señor. Les animo a una cosa que estoy empezando a hacer este año. Tener una libretica pues siempre es útil cuando leemos la Biblia y cuando oramos, y anotar las cosas que el Señor le agradan. Y particularmente en determinado momento en mi vida, empezar a decir: Señor, ¿qué te agrada en este momento? ¿Qué tal esta oración tan sencilla pero tan central para aquellos que caminamos por fe?
Padre, ¿cómo puedo usar mi vida para hacerte sonreír hoy? Señor, ¿saben que nuestro Dios tiene esa dimensión de sentimientos también? De que queremos, y no es pues para nosotros, aquellas personas que amamos, que nos relacionamos, queremos agradarle, pues es lo sano, y más a nuestro Dios. Pero no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, no siempre nos levantamos con esas ganas de hacer esta oración. Sí, pastor y todo, pero a veces que uno dice, ay, ¿por qué no me ayudas? Porque hoy quiero hacer mis planes, mis ideas, hoy quiero agradarme a mí. Además, esto es muy, muy común más que todo en el temperamento del hombre latinoamericano. Además, con todo lo que me he fregado esta semana, con todo lo que me merezco agradarme un poquito. Pero todos los días, el que camina por fe, decimos, ¿cómo puedo usar mi vida hoy para hacerte sonreír, Señor? Para mí me parece, en nuestra relación con Jesús, me parecerá eso sí es para cantar aleluya otra vez, que lo que hagamos le esté causando al Señor una sonrisa. Para eso vivimos. Entre otras cosas quiero mencionar Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? Vivió de esa manera. Y Jesús era Dios, y ahí al lado del Padre, pero vivió para esa manera. Jesús vino pues obviamente para redimirnos, para traer la salvación, pero también para modelar cómo vivimos, cómo debemos relacionarnos con el Padre. ¿Qué es la vida abundante? Quiero hacer énfasis en eso. El que camina por fe sabe que la vida más abundante es vivir agradándole al Señor. Pero nosotros tenemos totalmente invertido nuestro comportamiento, o ese disco duro allí, queremos agradarnos a nosotros mismos o a las personas que están a nuestro alrededor. Pero vida abundante es eso. El Señor Jesús dice así, Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo nunca me había puesto a reflexionar en esa frase. ¿Cómo así que no puede? Pues Jesús es Dios. Pero qué tremenda, para mí, actitud, posición frente a la vida, al mundo, de decir, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Y eso que era Jesús. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque él era justo. Pues no busco hacer, ¿qué? Mi propia voluntad, sino cumplir con la voluntad del que me envió. Tremendo, ¿no? Jesús escogió. Y creo que también es un elemento para nosotros. Esto de vivir para agradar a Jesús es algo que debemos elegir, escoger. No es algo que no siempre no nos nace, y menos en medio de nuestros pecados, nuestras limitaciones, no nos nace, pero debemos escoger. Si el Señor Jesús como dice el texto bíblico, no se aferró a que era hijo de Dios para hacer la voluntad del Padre, pues nosotros, como con qué autoridad decimos, Señor, ¿no sabe que esta semana no vivo para agradar al Señor? Eso incluye nuestras metas, nuestros deseos, nuestros sueños, que se habla tanto en el día de hoy. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo, Jesús dijo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Tremendo. ¿Cómo hacer esto? Pues yo pensé en una forma sencilla que a veces
La mayoría de las veces aconsejo a las personas que se van a casar o a las parejas que tienen dificultades, hablen del uno al otro qué le gusta, ¿cierto? Pero primero los pongo a que expresen qué no le gusta y el uno diga y el otro diga qué no le gusta. Eso a veces es peligroso, ¿cierto? Sobre todo entre parejas. Pero es muy sano preguntar y uno va cambiando, eso no es el momento de casarse, eso cada ratico toca decir. Créame que yo lo pienso como 2 o 3 veces antes de hacerle esa pregunta a Consuelo. Porque si conocen a Consuelo, si yo le pregunto qué no le gusta, ella va a decir que no le gusta. No va a decir, no, y todo en ti me gusta. No, ella va a decir, no sabe qué, y esto no me gusta. Pero la relación no se basa en eso, también se basa en qué te gusta. Y qué lindo cuando la esposa le dice, me gusta que me des más besitos. Oh, wow. ¿Cierto? Creo yo, ¿no? Pues veo aquí unas parejas ahí como dudando. Bueno, no sé. Con el Señor es lo mismo. ¿Queremos vivir para agradar al Señor? Hoy vamos a ver dos cositas. Porque el Señor tampoco le da pena. Él en su palabra ha dicho, a mí no me gusta que aquellos que caminan por fe, aquellos que son mis hijos, hagan esto. Y lo dice claramente. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Recuerdan? Proverbios 6, 16. Clarito, el autor de Proverbios dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece. No solamente que no le gustan, dicen, le parece lo peor. Pues creo que si yo quiero agradar al Señor, yo tengo que ponerle atención a esto. ¿Qué es lo que el Señor detesta? Dice ahí. Hay 6 cosas que el Señor aborrece. El autor como que se estaba haciendo cuentas y dijo, 7 realmente son las detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Les animo, si no lo han hecho nunca, a que hagan un estudio, hoy no podemos hacerlo, de cada uno de estas expresiones. Porque si al Señor le disgusta tanto, más vale que sepamos que en la vida práctica qué es. ¿Qué es esto que tanto le disgusta? Por ejemplo, lo que está de primero, y es bien importante, él odia el orgullo. Detesta el orgullo. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Él nos da gracia, pero eso no quiere decir que le guste el orgullo. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Te acuerdan? Ahí hasta unas canciones que hablan de eso. Dios se opone. ¿Saben qué significa la palabra que se oponerse en el griego de ese versículo? Es una expresión antigua militar. Cuando dice que Dios se opone, es el mismo término que usa un comandante del ejército para formar a todos sus soldados y prepararlos para destruir al enemigo. O sea, es un término, ¿se imaginan? El orgulloso, el Señor, y es el Señor, se opone a eso. Yo creo que no quisiéramos estar del otro lado. Queremos estar más bien del lado del Señor. C.S. Lewis, en su libro Cristianismo nada más, o mero cristianismo, dice así: según los maestros cristianos,
el vicio esencial, el mayor mal, es el orgullo. La falta de castidad, la ira, la codicia, la borrachera y todo esto son meras picaduras de pulgas en comparación. Fue a través del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás vicios, es el estado mental completo anti Dios. Cuando menciona aquí el diablo es que por ahí en la Biblia recuerdan que dicen que ese ángel de luz se las dio de mucho y dijo, no, yo quiero competir contigo, y el Señor dijo, pues lo mandó, lo destituyó del cielo y se vino a hacer diabluras acá. El Señor en primer lugar odia el orgullo. Tengamos cuidado con eso. El que camina por fe vive para agradar a Dios, para esa sonrisa del Señor. Otro de los elementos que Él odia, y tenemos que tener mucho cuidado, es Dios odia la discordia, la división, la desunión, esas personalidades que separan. No podemos decir que caminamos por fe, que somos siervos del Señor y tener ese temperamento que siempre pone ahí, ¿no? Hay personas que parece que viven para eso, y aún dentro de las comunidades cristianas. Proverbios 6:12, miren cómo compara esto de dividir, la desunión. El bribón sinvergüenza, el vagabundo de boca corrupta, hace guiños con los ojos y señas con los pies y con los dedos. El malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Por eso le sobrevendrá la ruina, de repente será destruido y no podrá evitarlo. En el día de hoy, uno de los elementos que más está siendo usado para causar división, obviamente en todo el mundo en general, son las redes sociales. Uy, ¿usted no ha visto cómo se echan? Yo a veces procuro no leer muchos comentarios de esos porque son llenos de disensión, de desunión. ¿Qué odia el Señor? El orgullo y esas actitudes que nosotros tenemos que generan desunión, división, desamor. Pero creo que es mejor buscar lo que le agrada, y lo que le agrada al Señor debemos implementarlo. Hoy hay muchas cosas, en la Biblia hay como 25 cosas que literalmente el Señor dice, a mí me agradan que mis hijos hagan esto. Búsquenlas y subrayenlas. Pero hay algunas. Una de las primeras, obviamente en contraste con lo que acabamos de decir, la humildad hace sonreír al Señor. La humildad hace sonreír al Señor. Ese pasaje maravilloso que dijo el profeta Isaías, refiriéndose a nuestro Dios, Isaías 57:15. Por eso lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. En esta primera parte el profeta está mencionando de toda la grandeza, dónde está el Señor con todo su poder, en sus tronos, en todo esto, pero dice, yo habito en un lugar santo, y el Señor dice, y sublime, pero ese Señor sublime, santo, poderoso, ¿saben dónde habita también? Pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Es imposible caminar por fe y tener un corazón de orgullo. El que camina por fe, el que camina agradando al Señor, a todos nos cuesta. Necesitamos aprender, desarrollar la humildad y
créeme que la mayoría de las pruebas en esta vida, no sé si se han dado cuenta, la mayoría de las pruebas que todos tenemos van en esa dirección, para ponernos humilditos. Y eso peleamos y nos enojamos con Dios, pero qué tremenda privilegio tener la cercanía, la compañía, la presencia del Señor, pero eso solo ocurre en el corazón humilde. En segundo lugar, ¿qué le agrada al Señor? ¿Qué lo hace sonreír? Aquel que es humilde. Y en segundo lugar, la obediencia. Oiga, nada de lo que estoy hablando es ciencia aeroespacial, pues que nadie pueda entender. Una persona humilde, eso se reconoce, uno sabe qué es. La obediencia hace sonreír al Señor. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto se trata de obedecer. Pero la obediencia, la obediencia necesita primero una disposición a obedecer. Es muy interesante cuando las personas me preguntan: a ver, pastor, muéstrame en la Biblia que dice eso y que yo tengo que obedecerlo. Generalmente quien pregunta eso, yo le digo: ¿usted realmente quiere que le muestre para hacerlo o para qué? Porque en el día de hoy no manejamos, la mayoría de las veces, nuestro dinero como la Biblia dice que debemos manejarlo. No manejamos los negocios como la Biblia dice. Entonces tenemos que tener una de las áreas, el área más difícil en el siglo XXI, 2021, más difícil de obedecer, es en el área de la sexualidad. Esa sí está, hemos dicho, patas arriba en todo el mundo. Y me refiero a nosotros los cristianos. Sí que nos cuesta también. Y buscamos por todo lado obedecer. ¿Quieres que el Señor esté agradado con tu vida? Desarrolla un carácter humilde y tranquilo, pacífico. Desarrolla la obediencia. El tercero, el amor, que es como la base de todos los otros, ¿cierto? El carácter de Dios implica el amor. La persona madura es la que sabe amar. Estamos como congregación, varios de ustedes ya están trabajando en eso. Estamos trabajando mucho en nuestras emociones desde el punto de vista espiritual, llevando algunos talleres, desafíos, y vamos a seguirlo haciendo porque ahí está la clave. Si no aprendemos a madurar, es decir, a amar bien, no avanzamos en la vida cristiana. Por eso hemos estado trabajando los materiales de emocionalidad, de espiritualidad emocionalmente sana, etcétera, etcétera. Porque ahí está la clave. Mire, Romanos 13:10, el apóstol Pablo dice: el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Nosotros decimos, sí, es el cumplimiento de la ley. ¿Saben que el apóstol Pablo diga eso? Estamos hablando de un judío rejudío que tenía doctorado en judaísmo, que conocía exactamente que en el Antiguo Testamento hay 613 mandatos, y un judío lo sabe, sobre todo el apóstol Pablo. Y que diga que el amor es, si usted aprende a amar bien, cumplió con... La mayoría de las cosas que le agradan a Dios son el resultado de amar como Él quiere. No es solamente
las emociones. Es decir, aquel que ama bien es generoso, aquel que ama bien es perdonador, aquel que ama bien es un siervo, etcétera, etcétera. Voy a mencionar otro más. Una de las cosas que también le agrada al Señor, que a todos nos cuesta mucho, es que le hace sonreír a Él, es la honestidad, es decir, la verdad. ¿Recuerdan del rey David? Brillante militar, tremendo poeta, muy sensible espiritualmente, pero mentiroso a veces. Pues, obviamente con todo el problemita que tuvo con Betsabé y todo lo que ¿hasta dónde llega la mentira? Como siempre pasa, la mentira se va creciendo, va complicando todo, es un desastre, todo el sufrimiento que ocurrió con esa mentira que él no quiso reconocer. Él varias veces lo reconoció posteriormente, después de haber sufrido mucho. Salmo 51:6 dice: yo sé que tú, refiriéndose al Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Proverbios 12:22. El Señor aborrece los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nosotros, sobre todo, nos engañamos a nosotros mismos. La palabra de Dios, la Biblia, tiene esa capacidad como de mostrarnos dónde estamos, porque y ese es el peor engaño, la peor mentira, la que nosotros. ¿Saben cuál es aquellos que hacen consejería mucho tiempo, o parte del tiempo como lo hago yo, entendemos que el 80% de la consejería es ayudar a las personas a reconocer las mentiras que están viviendo. Por eso a muchas personas no les gusta a veces. O dicen, pues vine para que me dijeran eso. La consejería, el 80% del trabajo de apoyar a alguien es hacerle ver la verdad. Yo creo que el Señor detesta tanto la mentira, porque fue una de las armas que utilizó principalmente Satanás para hacer caer al ser humano. ¿Se acuerdan? Esas mentiras ahí como medio disfrazadas, en el huerto del Edén, Lucifer en forma de serpiente, o como menciona allí, tratando de decir, no, oiga, eso de que coma del árbol, eso no le va a pasar nada, eso no se va a morir, va a ser igualito a Dios. Y todo el caos que causó creer esa mentira, yo creo que por eso el Señor es tan, no por él, sino por tanto daño que la mentira hace al ser humano. Nosotros nos dañamos por la mentira, por eso el Señor la detesta. Por lo tanto, al Señor le agrada que digamos la verdad. Vivamos. ¿Cómo vive aquel que camina por fe? El que camina por fe vive que cada mañana se levanta y decimos en nuestra oración: Padre Dios, ¿qué puedo hacer hoy para hacerte traer una sonrisa con mi comportamiento para ti? Vivimos, ese es el comportamiento de aquel que vive para fe. Y necesitamos de otros que nos ayuden a mostrar o a ser ejemplo de cómo se vive así. Por eso hacemos mucho énfasis en los grupos pequeños, porque uno necesita de otras personas que le ayuden a uno como a ver en qué área no estamos tan bien. ¿Saben? El propósito para elegir cada uno de los materiales que los diferentes grupos pequeños están viendo, el principal propósito que siempre tenemos,
no solamente que haya buena doctrina y todo eso, sino que de una u otra forma lleven a las personas a agradar al Señor, a hacer la voluntad del Señor. Ese es. Por eso reunirnos solamente a hablar y hablar, no, ¿cómo estamos caminando en fe? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Termino con esta expresión. ¿Qué es lo que anhelas cuando alguien te pregunta cuál es el propósito? ¿Para qué vives? Sale rápidamente: yo vivo, podemos decirlo públicamente, yo vivo para agradar a mi Señor. Esas son palabras mayores. Pero quiero aclarar esto. No estoy diciendo que el que camina por fe y quiere agradar al Señor es perfecto. Pues ninguno de nosotros, pues, siempre hay algunas áreas que no le agradan al Señor. No me refiero a perfección, me refiero a dirección, a decisión en la vida. Sí, mi vida no es perfecta, mi matrimonio no es perfecto, mi familia no es perfecta, pero tratamos de ir en dirección. ¿Sí entienden? No es ser perfecto, es que yo trato de ir en la dirección de lo que le agrada al Señor. Sí, a veces damos vuelticas, nos vamos por el lado que me gusta a mí, no lo que, pero la dirección de mi vida va en ese sentido, la decisión, lo que yo quiero. A veces me cuesta algunas áreas, pero el Señor no me pide que sea perfecto, sino que caminar por fe indica que yo decido ir en dirección de agradarle a Él. Me gusta la palabra agradar porque le da un matiz emocional. Es que no es solamente como a veces los hijos le dicen, está bien, como le dicen a uno, me tocó hacer esto. Qué diferente es cuando uno nota que un hijo hace algo para agradarle. Es uno como papá, no, pues los que somos papás, eso es otra cosa. Que así sea nuestro caminar con Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle que nos dé esa voluntad, esa dirección en nuestra vida. Ninguno aquí somos perfectos, pero que sí nos pula un poquito más, que nos ayude a que con mayor sinceridad cada mañana sí nos podamos levantar y decir: Señor, hoy cómo voy a hacerte sonreír. Allá en la cita de negocios, yendo al médico, no sé dónde. ¿Cómo puedo hacerte sonreír con mi comportamiento? No porque me toca, sino porque quiero agradarte. Oremos para que el Señor nos dé esta vida abundante. Señor nuestro, gracias, porque estamos seguros que agradarte es experimentar esa vida abundante. Gracias por enviar a Jesús para modelar, para hacer posible caminar en fe contigo. Señor, gracias. Gracias porque es claro para todos, o también está en tu palabra cuando dice: porque tanto nos amas que diste a tu Hijo único, para que cuando creamos no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero no solamente para un día en el cielo, sino para aquí experimentar la reconciliación, el perdón, la gracia, la paz. Señor, en el día de hoy te pido que tu Santo Espíritu nos ayude, nos sane en nuestras emociones, en nuestras formas erradas de amar, para poder agradarte. Pero sobre todo, tal vez necesitas dar el primer paso de fe. Tal vez sabes mucho de Jesús, has ido por años a la iglesia,
a cualquier iglesia, sabes muchas cosas de la fe, pero no has experimentado esa presencia del Señor en tu vida que te invita a agradar. Y tal vez es el primer paso para caminar hoy. Aquí presentes o allí, aquellos que están siguiendo la transmisión, el Señor está en todas partes. Y tal vez podamos decirle: Señor, yo he hecho cosas religiosas por ti por años. Yo he ido por obligación a la iglesia, o porque me toca, o porque me parece bien. Pero Señor, hoy quiero decirte que quiero empezar a caminar por fe para agradarte. No para una religión, sino para agradarte. Señor, reconozco mis pecados, reconozco que solo tú eres mi Salvador y reconozco que te necesito para poder caminar en fe. Señor, decido hoy agradarte. Toma toda mi vida, ayúdame a poco en este caminar diario, independiente de los años que tenga, aprender a agradarte y disfrutar. Señor, permíteme disfrutar de hacer tu voluntad de aquí en adelante. En tu nombre oramos. Amén y amén. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte.